Bien, esto es uno de de los tantos temas que vamos a ir viendo ahora, y lo daba como una introducción, o daba ese ejemplo extremo como la necesidad imperiosa que existe de adecuar las prácticas a la normativa jurídico-legal y ético-deontológica que no están aisladas, sino que están absolutamente articuladas. Bueno, voy a entrar en el PowerPoint, espero que salga. ¿Por qué no aparece? Oh. Bueno, No está Juan Pablo, ¿eh? ¿cómo? No está el Power, está la pantalla del Zoom. Tenés que Sí, no abrir, sé por qué. abrir el Power. Vos decís que lo abra en el... Está bien, vamos a hacer lo siguiente, lo voy a abrir. Lo voy a abrir aquí. Eso. Ahí va. ¿Se abrió ahora? Sí, ponele Ahí está. presentación arriba. Bien. Ahí va. Bueno, esto es lo que vamos a trabajar hoy. Vamos a empezar por la situación actual que estamos hablando. El COVID-19 y el aislamiento social preventivo obligatorio, o el confinamiento, como lo llaman en España. Eh, en realidad busqué una imagen de un diván verdaderamente vacío, ¿no? No la encontré. Encontré este, pero siempre hay una imagen estereotípica del diván, y ciertamente la mayoría de las terapias actuales, aún las terapias de orientación psicoanalítica, prescinden del diván. Entonces, ¿qué sucedió con el ASPO, con el inicio del ASPO, con la pandemia? Eh, que en general todas las profesiones tradicionales, con excepción por ahí de los médicos y los enfermeros y los kinesiólogos, han quedado sacudidos por esta situación. Estos son algunos de datos, vamos a decir, que podemos confirmar. Eh, 2 meses atrás, en un Zoom, la ministra de la Mujer de Córdoba eh, habló de cifras oficiales de un aumento del 400% de los casos. Córdoba en materia operativa de violencia de género es punta, por lejos. Este, y que ellos hayan, sobre la cantidad de casos, hayan pensado no, digamos, los casos denunciados arrojan este número, hablaba de una cantidad enorme. Al mismo tiempo, y muy relacionado con esto, hay un recrudecimiento del denominado fenómeno backlash. Hace poco, el Colegio de Psicólogos de la provincia sacó un comunicado. El backlash, para los que no están familiarizados, tiene que ver con un contramovimiento. Esta es una de las acepciones de la palabra: contramovimiento, retroceso, latigazo, vuelta atrás, etcétera, y que tiene que ver fundamentalmente con atacar de diferentes maneras e impotentizar a los profesionales, entre otros, a psicólogos y psicólogas que trabajan en la temática de la violencia familiar, fundamentalmente del maltrato infantil. Esto tiene que ver con acciones legales, ¿sí? Demandas, daños y perjuicios, con querellas penales, mucho con denuncias en colegios de psicólogos, y
tiene una incidencia, si bien es un fenómeno internacional que aparece en Inglaterra en los años 80, desembocó en nuestro país en el año 2000 con una vehemencia solamente comparable a la de España. En este momento hay un pico importante, donde se está atacando a muchos profesionales, la mayoría mujeres, las víctimas del backlash, consideradas víctimas vicarias del fenómeno, de la zona de San Isidro, de la zona de San Martín también, etc. Bien, después, el ciberdelito o el cibercrimen aumentó más del 500%, y estas cifras más o menos en todo el mundo. ¿Qué entendemos por cibercrimen? Todos los delitos que vienen de las pantallas, digamos, o a través de la web, ¿sí? El ciberbullying, el grooming, la difusión, distribución, producción, generación de pornografía infantil, y mucho, sobre todo en el sector de adultos mayores, estafas de todo tipo. Estos han existido siempre, en todas las épocas, ¿sí? En todas las épocas desde la web. Pero ahora se ha lanzado en una forma que no es posible para toda la gente que lucha contra el cibercrimen, fundamentalmente las policías especializadas, más las fiscalías temáticas que es sobre el tema, poder frenarlo. El consumo de clonazepam, esto es un número de un laboratorio. Ayer hablé con la persona, le dije, ¿lo puedo citar? No, me dijo. Esta suma del 200% del aumento era en mayo, ¿sí? La producción había aumentado, es un laboratorio de los más importantes. Me muero de ganas de decirlo, pero no puedo decir. Era del 200%. Los que trabajamos con procesos de determinación de capacidad, después vamos a ver más a fondo, sabemos también cómo se han agravado un montón de cuadros, sobre todo en el grupo, digamos, de pacientes esquizofrénicos y demás, y las complicaciones y dificultades con las internaciones, y por otro lado, con el grupo de las personas que entran en lo que se denomina, yo no acuerdo la denominación, consumo problemático, ¿sí? O adicciones de todo tipo, que han tenido problemas desde el primer momento. Hoy es muy complicado el tema. En el caso de adolescentes, en muchos casos estaban internados en instituciones, adolescentes que, más allá del problema de adicción importante, tenían problemas de violencia enormes, han sido vueltas a sus familias, ¿sí? Que son sus familias nominativamente, digamos, pero que no cumplen ni cerca la función de tal, y por tanto expuestos ellos y expuestos terceros a situaciones de altísimo riesgo. Y aquí tenemos el gran dilema, la esencialidad de la salud mental y lo que veníamos hablando recién, el cuidado de pacientes y no pacientes, y psicólogos y psicólogas que trabajan en el tema. ¿Cómo poder compatibilizar en estas circunstancias estas cuestiones? Al principio fue muy sencillo, ¿no? Cuando empezamos era, bueno, 15 días no pasa nada, un mes no pasa nada, y cada vez el tema se fue complicando de alguna manera. Ya había mucha gente que estaba muy familiarizada con las psicoterapias y hasta con los psicodiagnósticos por, básicamente, ahora no me acuerdo el nombre de la aplicación esta que ya no se usa más, desde hace tiempo, y que permitía tratamientos online. Y bueno,
en ese caso no tuvieron ninguna dificultad, pero muchas personas no estaban familiarizadas, y otras personas no acuerdan que se pueda realizar, por ejemplo, una psicoterapia a través del Zoom, por ejemplo, o de la aplicación de Google Meet o Microsoft Teams, la que fuere. Entonces, se ha tenido que recurrir a la creatividad. Claude dice que la creatividad es una de las características propias del profesional de la salud mental. La intuición, la subjetividad y la creatividad, dice él, desde su mirada de afuera de abogado, ¿no? Bueno, esta es una muy reciente alternativa que se acaba de abrir, es una iniciativa privada, hay muchas parecidas, esta es para varones que ejercen violencia. Esto generó aplausos y reprobaciones por igual. Desde aquellos que dicen, no se merecen ser atendidos, vamos a decir así, desde posiciones muy extremas, y otros que dicen, bueno, no, pero en realidad esto no va a servir, no es suficiente. Bueno, es una alternativa. Así hay muchas. Bueno, estoy al revés. No. Bueno, yo un poco desde la charla esta que estábamos hablando antes, que tuve presencial en el colegio de Morón, y ahora estuve intercambiando algunos mails con Mario respecto a lo que era de interés. Yo me voy a referir a algunas normas muy, muy puntuales del Código Civil, ¿no? Y sobre todo las normas más novedosas. La primera tiene que ver con el artículo 23, que establece una diferencia muy acertada entre la niñez y la adolescencia. ¿Sí? Ahora hay una tendencia a hablar de las infancias, ¿no? Que está bien. Pero ciertamente esta diferencia de antes de los 13 y después de los 13, vamos a ver que tiene una implicancia real, puntual y concreta en el desempeño de vuestra profesión. Entonces, a partir de los 13 años, las personas, en términos generales, son adolescentes, no son niños o niñas, son adolescentes. Adolescentes varones, adolescentes mujeres. Pero el código va más allá, en un artículo que fue muy criticado. Se presume que el adolescente tiene aptitud para elegir todos los tratamientos, salvo aquellos que sean invasivos o puedan comprometer el estado de salud o provoquen un riesgo grave a su vida o su integridad física. La pregunta es, ¿un tratamiento psicológico puede ser invasivo? Porque la imagen que surge inmediatamente cuando se habla de invasividad es, por ejemplo, una cirugía. Definitivamente, siempre está la imagen del cirujano, como la superespecialidad dentro de la medicina. Bueno, esta es una pregunta para debatir, hay posiciones diferentes sobre si un tratamiento puede ser o no invasivo, más aún, si debe ser invasivo el tratamiento en un buen sentido. En lo concreto, y mi consejo es, entre los 13 y 16 años, viene un paciente, aún con esta norma, yo creo que cabe, siguiendo lo que dicen aparte los códigos de éticas, pedir el consentimiento de los padres, de papá y mamá, si es que existen, o del representante legal, y eventualmente de la justicia. Bien. ¿Qué pasa cuando el tratamiento es invasivo? Bueno, acá el código establece, si existe un conflicto, y esto ha pasado, esto que dice el código y demás ha pasado, por ejemplo,
no en términos de psicoterapias, por ejemplo, en términos, sobre todo con adolescentes mujeres con implantes mamarios. Si existe un conflicto entre los padres, el adolescente, se tiene que definir sobre la base de la opinión médica. Entonces hay una especie de triangulación, ¿no? Donde por un lado están los padres, papá y mamá, que a su vez pueden tener intereses diferentes, ¿sí? Y esto ha pasado, por ejemplo, en tratamientos médicos con el tema de, y han llegado a tribunales, casos varios y demás, donde la madre está de acuerdo con que el niño o el adolescente empiece un tratamiento hormonal por el cambio de sexo, etcétera, etcétera, y el padre está en contra, y entonces se judicializa, y hay peritos de un lado y peritos del otro, y se complejiza, y el juez resuelve una cosa y la Cámara resuelve otra, en fin. Entonces, lo que se establece para esto es una resolución en base a lo que digan los adolescentes, los padres y el profesional. Pero fíjense que acá, en estas cosas, resabios de la ley 17.132, la ley de ejercicio profesional de la medicina, que establece una ley de la dictadura, por otro año, del año 68, en realidad fue un decreto ley, no fue una ley, ¿no? Que establece un personaje central y hegemónico que es el médico y un montón de ciencias auxiliares que son los enfermeros, los en ese momento auxiliares de psiquiatría, que después van a ser los psicólogos, pero recién con la ley 23.277, cuando se recupera la democracia, y así sucesivamente. Estos resabios están en el código tan moderno que es del año 2015. A mediados de 2015, cuando volvimos los abogados a la feria, teníamos un código nuevo. Bien. Entonces, en realidad debería hablar de prácticas de salud, no del acto médico, ¿sí? Y así se debe entender también, que estas normas son aplicables a todo el equipo de salud. Bien, esta norma, aún para los expertos de infancia, resulta chocante, ¿sí? Porque dice expresamente, en lo que hace al cuidado del cuerpo y la salud, a partir de los 16 años, es considerado un adulto, ¿sí? Dice la palabra adulto. Los que han tenido alguna práctica en tribunales, ya sea como peritos o han trabajado como en alguna terapia de algún miembro de una familia o de una familia en conflicto y judicializada, saben que existe la terapia bajo mandato o terapia impuesta, donde la situación se complejiza, esto existe hace mucho, mucho tiempo, porque hay un juez que es el que ordena la terapia, ordena, sugiere, impone, recomienda, exhorta e encomienda, ¿sí? No es lo mismo cada cosa, pero en fin, y es una discusión hasta dónde el juez puede ordenar o disponer o no. Hay una persona o una familia o una pareja que hacen un tratamiento y hay un profesional o un equipo de profesionales que hacen ese tratamiento. Entonces, acá tenemos una triangulación donde se generan un montón de situaciones para pensar y reflexionar, como por ejemplo lo que hace el secreto profesional. Y cuando el juez pide informe que hay que decirle todo lo que el paciente volcó o hay algo que se pueda guardar. Bueno, vamos después a llegar al secreto profesional, ¿no? Pero en este caso, el tema de los 16 años implica, por ejemplo, planteos legales donde se dice, bueno, no, tiene 16 años, es un adulto, no se le puede imponer ningún tipo de terapia. Y en realidad, este es un planteo reciente que tuve ahora. Y además sí se le puede imponer un tipo de terapia, porque en realidad terapia impuesta no tiene que ver con ni con la niñez, ni con la adolescencia, ni con la adultez, digamos.
Bien, este artículo 41 y demás, a ver, este artículo 41 de alguna manera encausa lo que puede ser algún exceso de las, me parece, esta es una opinión personal, de la ley de salud mental respecto a las internaciones. Sigue quedando claro que el juez no puede internar. Más aún, la primera consulta que recibí de otra colega que coordinaba un equipo local de protección y promoción de derechos, era que había en este caso adolescente, 13 años, con un problema de consumo, con un problema de ya una afección de salud mental, porque había empezado el consumo desde niño, y estaba en una situación de extremo riesgo, donde la madre rogaba, pedía ayuda, porque decía, si no hacen nada pronto va a terminar con una bala, o de la policía, o de una barra. La juez que intervino en el caso, cuando se le pidió la internación, dijo, yo no tengo nada que ver con la internación. Es una juez de familia entre comillas, muy entre comillas, garantista. No, yo no puedo determinar una internación. Menos ahora en pandemia. Esto lo tienen que determinar profesionales de la salud mental. Bueno, a todo esto, un montón de comunidades terapéuticas estaban en cuarentena, sin que entrara ninguna nueva persona, ningún nuevo joven en este caso. Y en realidad el juez no se puede desentender, jamás puede abdicar de la justicia, pero necesita un examen previo para disponer de una internación. ¿Sí? Necesita una evaluación idónea, acorde a estos principios que vamos a ver ahora, uno por uno, para poder internar. De la misma manera que necesita una información previa para iniciar o no un proceso de determinación de capacidad. ¿Sí? Lo primero, entonces, es que la internación debe estar fundado en una evaluación de un equipo interdisciplinario, que justifiquen que es la alternativa, diría la única alternativa posible. Si, por ejemplo, existiera la posibilidad de que la persona fuera acompañada por acompañada, valga la redundancia, por acompañante terapéutico, supongamos, bueno, esta es una alternativa menos restrictiva de la libertad y hay que usar esa alternativa. Pero en los casos, que son los casos más pasibles de internación, que tienen que ver con estos dos grupos, ¿no? La psicosis, las esquizofrenias y todo lo demás, por un lado, por otro lado, los temas de adicciones, en muchos casos ameritan como una única alternativa posible la internación. Ahora bien, la internación debe estar sujeta al principio que ya existían en la ley de internación de los años 80, que tiene que ser la alternativa posible, tiene que ser lo más posible limitada en el tiempo, y esto de limitada en el tiempo no tiene que ver con el interés de la obra social, del servicio de medicina prepaga o de la clínica, porque no puede ser que todos los pacientes tengan una internación de 30 días, ¿sí? Sea la patología que sean depresivos, alcohólicos, adictos, o lo que fueren, tengan una internación de 30 días, ni 29 ni 31, 30 días. ¿Por qué? Porque es lo que cubre, o el convenio, los contratos que suelen tener a veces las obras sociales, los servicios de medicinas prepagadas con las clínicas. Después, este plazo de 30 días tiene cierta validez porque incluso las internaciones voluntarias después de 30 días se transforman, esto de acuerdo a la ley de salud mental, en involuntarias, ¿sí? La persona que llegó al día 31 está judicializada.
aunque haya ido voluntariamente a internarse porque tenía un cuadro de depresión o de estrés, porque había tenido un surmenage y había un par de duros en la familia, bueno, esa persona está judicializada conforme a la ley de salud mental. La otra es que solo procede ante la existencia de rasgos ciertos e inminentes, o para terceros. Y acá ustedes van a tener diferentes criterios, ¿sí? Por ejemplo, para dar un caso concreto, bueno, no, en realidad arroja cosas por el balcón. Hasta ahora lo que más tiró fue un televisor, pero no le pegó a nadie. Esto de parte de un funcionario, ¿no? Hace años. En realidad, las personas, como dice un autor, tienen que poder soportar cierto grado de molestia de parte de las personas con padecimientos psiquiátricos severos, ¿no? En realidad, normalmente el umbral que todos respetan es la comisión de delitos, ¿sí? En algún momento, y esto lamentablemente sucede mucho, se pide una internación psiquiátrica, se habilitan, el juez la ordena, no hay personal, no hay ambulancia, hay ambulancia pero no viene la policía, por más que ahora el tema de las notificaciones por correo electrónico han agilizado pero enormemente todo el trámite, pasa algo y no se llega a cumplir con la evaluación, o se cumple a medias, o se cumple por teléfono, se manda a alguna persona que remite a otra persona que está detrás del teléfono, que describe la sintomatología de la persona, y entonces si es una excitación psicomotriz, o está en un estado de brote, o no está en un estado de brote, la discusión se termina cuando cometió un delito. Cuando la persona salió y fue y empezó a romper bicicletas y motos, por darle un caso cierto, reciente, ¿no? Ahí se inició una causa penal, vino la comisaría, lo llevó, después lo soltaron, pero ya cuando hay una intervención penal, el juez de familia, ya, bueno, ahora sí me voy a ocupar del tema. No todos, ¿eh? Hay muchos jueces que son muy conscientes y muy implicados en estas problemáticas. Y lo que decía antes, es un recurso terapéutico restrictivo, por el tiempo más breve, y debe ser supervisado periódicamente. No es que queda la persona internada y se tira la llave. La persona debe estar garantizada permanentemente. Debe tener asistencia jurídica. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay un equipo de abogados especiales, obviamente a menos que la persona tenga su propio abogado, lo cual acontece muy, y que se presentan como abogados. En algunos casos siguen estrictamente lo que la persona le dice, presentan las pruebas con el fundamento de que es un cliente común. Y uno al cliente común respeta lo que el cliente le dice, le explica cuál es la mejor alternativa, le explica el derecho aplicable, le explica lo que el juez puede resolver, pero sigue estrictamente lo que el cliente le dice, sin considerar el cuadro psicopatológico. Y esto a veces es grave, es peligroso. La sentencia que aprueba la internación debe especificar lo mismo, finalidad, duración y periodicidad de la revisión. ¿Sí? Bueno. Quería hacer una... No lo quise incorporar porque por ahí era demasiado extenso y demás, pero básicamente una recorrida muy rápida en la historia de todo este tema. Cuando se sanciona el Código de Vélez ahí por 1868, creo que fue, si no me equivoco, Vélez, Arfield y Acevedo sancionan el Código Civil. En ese momento establecen una categoría que es la categoría de los insanos. Insanos, fatuos, locos, son diferentes terminologías que Vélez va usando en
en el articulado y en las notas, que son muy importantes, que él va escribiendo y que son también ley de alguna manera. Entonces, las personas podían ser sanas o insanas. Era insano aquí él, desde una visión absolutamente patrimonialista, no podría administrar su patrimonio ni dirigir su persona. Estaba enfocado claramente a un sector minoritario, ¿no?, de la clase social, y fundamentalmente a proteger los patrimonios. En el año 68 hay una reforma del Código Civil, otra ley de facto, la 17.711, donde se crea una categoría intermedia que son los inhabilitados. Dentro de los inhabilitados había 4 categorías que son las personas que tengan un padecimiento psiquiátrico no tan grave, los alcohólicos, ebrios consuetudinarios, dice la ley, los toxicómanos y los pródigos. Hoy le decimos ludópatas, ¿no? Pero los pródigos vienen desde la Biblia. Y la definición del derecho romano sigue teniendo vigencia, que es aquellos que disipan locamente sus bienes. Hoy la prodigalidad o la ludopatía es un gran problema. Es la adicción más grave, porque es la única adicción que sostiene, apoya el Estado nacional, provincial y municipal, y obviamente los privados, y sobre la cual no sabemos mucho aparentemente. De hecho, en el nuevo código, los pródigos, los inhabilitados quedaron aparte, quedaron en una situación aparte. Cuando viene la modificación al código, se dice, bueno, terminemos con esto de las categorías estancas, de que las personas están sanas, son inhabilitadas o son insanas, porque era lo que requería la sentencia, el diagnóstico presuntivo, no diagnóstico, pronóstico presuntivo, necesidad o no de internación, tiempo aproximado de manifestación de la enfermedad y terapéutica recomendada. Con eso se tenía una sentencia, bien cuadradita. Acá se cambia un modelo acorde a las convenciones internacionales que nos rigen, se adapta el código y se dice, en los procesos de determinación de capacidad, se va a evaluar por un equipo interdisciplinario en su momento, se la va a escuchar a la persona se va a defender y el juez va a resolver lo que la persona puede hacer, lo que no puede hacer y lo que puede hacer con tercero. La primera cuestión es, las sentencias que dicen, fulano de tal tiene conciencia de enfermedad, no tiene conciencia de enfermedad, puede vivir solo, no puede vivir solo, puede trabajar, no puede trabajar supervisadamente, puede administrar bienes, puede disponer bienes, necesita una pensión, no necesita una pensión, y algo que es muy importante, para los jueces es muy importante y es central, es la adhesión al tratamiento. Esta persona se puede responsabilizar del tratamiento o tiene que haber lo que antes era el curador, que ahora son los apoyos, o el sistema de apoyo. Antes había un curador o curadora, hoy puede haber un sistema de apoyo integrado hasta por 5, 6, 7 familiares, hijos, esposa, y referentes afectivos, ¿por qué no? Entonces, son todas las personas que van a asistir a que las restricciones a la libertad sean las mínimas posibles, pero que sean las necesarias también, ¿sí? Bien. Entonces, los derechos de los pacientes, espera un cachito, salto aquí. Entiéndese por consentimiento informado. Esperen que tengo que cambiar porque... Ahí está, no veo mi propia filmina. La declaración suficiente efectuada por el paciente o por sus representantes legales en su caso, emitida luego de recibir por parte del profesional interviniente información clara, precisa y adecuada respecto a su estado de salud, al procedimiento propuesto, a los beneficios, a los riesgos, molestias adversos y previsibles, a las consecuencias previsibles, a los procedimientos alternativos, al derecho que le existen en caso de padecer una enfermedad irreversible incurable, al derecho a recibir cuidados paliativos integrales, ¿no? Estos son los derechos del paciente
establece la ley 26.529, no todos son aplicables a la situación de salud mental. Normalmente, cuando uno va al psicólogo, se lo recomiendan, ¿no es cierto? Y uno va y, a menos que haya conocido algo, ¿sí? Por supuesto las excepciones están en los estudiantes o los mismos psicólogos, y va al que le toca, al que le mandan de la obra social, del servicio de medicina prepaga, o al que en el hospital le adjudican, ¿sí? A lo sumo le pueden decir mujer o varón, etcétera, etcétera, le pueden recomendar un tipo de tratamiento o no, pero no hay nunca una oferta de decir, miren, hay otro tipo de tratamientos. Hay diferentes tipos de terapias, ¿sí? Hoy la psicología es un cúmulo de escuelas, ciencias, técnicas y métodos de centenares, ¿no? Si bien en nuestro país sabemos que hay una tradición psicoanalítica muy fuerte en sus vertientes kleinianas, tradicional, lacanianas, que hay escuelas sistémicas que con diferentes matices también tienen su presencia, y una presencia creciente de las terapias cognitivos conductuales, ¿sí? Sin contar lo que son las terapias especializadas, ¿sí? Bien, entonces supuestamente la persona debería poder conocer, debería tener mucha información. En mi caso, cuando llegué a mi primera terapia, me senté y se quedó la persona mirándome. Y empecé a hablar, y así estuve 11 años. Pero bueno, digo, no sabía yo nada de esto. Después fui aprendiendo algunas cosas, ¿no? Bien, ¿qué es la historia clínica? Antes de entrar en lo que dice la ley, hay un viejo adagio que proviene de la medicina y que dice, no hay buenas y malas historias clínicas, sino hay buenas y malas prácticas. La historia clínica, en definitiva, va a recetar, a documentar las prácticas. Y aquí la ley de derechos de los pacientes establece que es el documento obligatorio, cronológico, foliado y completo en el que conste toda actuación realizada al paciente por profesionales y auxiliares de la salud. Es obligatorio, es un derecho del paciente, ¿sí? El paciente no está en una situación de simetría con el psicólogo. Más aún, Kraut habla de que el paciente es un acreedor de un psicólogo o psicóloga deudor o deudora. ¿Bien? Entonces, ese derecho debe ser respetado y les puedo asegurar que en situaciones de conflicto no existe la historia clínica y la persona está en un problema muy, muy grande. Y lo vamos a ver más adelante, que hay algunas cuestiones que se han decidido por la historia clínica. Recuerden esto, cronológico, foliado y completo. La historia clínica informatizada. Esta ley tiene unos cuantos años. Ya preveía el tema de la historia clínica informatizada. Resulta que, poco saliendo de la psicología, les cuento a los abogados, teníamos resistencia al tema de la informatización. Entonces, en la capital federal, en la Justicia Nacional, teníamos un sistema donde presentábamos el escrito en papel, presentábamos el escrito e inmediatamente lo subíamos, ¿sí? Ahora, por lo menos para la Cámara Civil, los expedientes que se iniciaron durante el ASPO, durante la vigencia de la Feria Judicial Extraordinaria, son virtuales, no tienen respaldo papel, no están en ningún lado, no se pueden tocar. Como se le explica a la gente. Bien. La ley de informatización y despapelización de la justicia es del año 2002. Todos la fuimos resistiendo. Hasta que en marzo
de este año, 2020, nos empujaron. Y arreglate, ¿sí? Hay que tener dispositivos, hay que tener conocimientos, hay que tener paciencia, hay que ayornarse, hay que entrar a diferentes sistemas, cada justicia tiene su sistema diferente, a su vez cada registro tiene su sistema diferente, y las páginas se caen, bueno, pero evidentemente esto ha traído mucho beneficio. Y esto creo que va también para el campo de la psicología. En algún momento, Dios quiera, pronto, este virus se termine, pero muchas cosas positivas que han transcurrido van a quedar. Una es la historia clínica informatizada, ¿sí? Insisto, no es un invento de ahora. El contenido de la historia clínica puede confeccionarse en soporte magnético. Soporte magnético quiere decir no papel. Siempre que se arbitren todos los medios que aseguren la preservación de su integridad, autenticidad, inalterabilidad, perdurabilidad y recuperación de los datos. ¿Por qué? Porque el secreto profesional del psicólogo y de las psicólogas es un secreto profesional especial, ¿sí? No es absoluto, por supuesto, es relativo, pero es especial. La confidencialidad, la preservación de la identidad misma del paciente, ¿sí? Es muy común, por ejemplo, que en situaciones de violencia de género, graves, ¿sí? En situaciones de violencia de género no graves, el varón mande una carta de documento a la psicóloga o al psicólogo de la mujer y le diga, explíqueme qué tipo de tratamiento que está haciendo, por qué la atiende, todo, una serie de cuestiones. ¿Qué respuesta se le ocurre que hay que dar en ese caso? Porque las cartas de documento contestarlas hay que contestarlas, ¿eh? Bueno, desconozco remitente. Nada, ni te puedo decir ni sí, ni no, ni blanco, nada. Los abogados tenemos esa misma obligación. ¿Vos sos el abogado de? No. Está bien, hay otros que van a la televisión y lo cuentan y con lujo de detalle, perfecto. Son un puñado, ¿sí? Pero la confidencialidad es sagrada, es la base de cualquier tipo de tratamiento. Y otra cuestión que es muy común, digamos, o era común hace unos años, en algún tipo de congreso presentar trabajos donde se identificaba tácitamente al paciente, sobre todo si el paciente tenía alguna fama. ¿Bien? Entonces, a tal fin debe adaptarse el uso de accesos restringidos con clave de identificación, medios no restringibles de almacenamiento, control de modificación, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir, no es muy complicado. No es muy complicado tener una historia clínica. Hay que tener, por supuesto, infinidad de medios de preservación. Puede ser en la nube. En algún momento parecía que la nube era intocable, después parece que no. En realidad no hay ningún sistema que no sea violable, pero está claro que no debe quedar al alcance de cualquiera. Pero sí puede quedar al alcance de algunas personas. Por ejemplo, del jefe de servicio. Por ejemplo, del supervisor o covisor. ¿Bien? Y acá está dicho con todas las letras. El paciente es titular de la historia clínica. A su simple requerimiento debe suministrársele copia de la misma autenticada por autoridad competente de la institución asistencial, dentro de las 48 horas, salvo casos de emergencia. Juan Pablo, Sí. siempre tuve la duda, en un servicio que el profesional no haga la historia clínica por la razón que sea, ¿es responsable del profesional, el director de la institución, el jefe de servicio? Sí. Ser jefe de servicio, por eso mucha gente no quiere ser jefe de servicio y no se presenta con concursos que podrían ganar fácilmente. Esto pasa mucho en el ámbito de la medicina por dos cuestiones. Primero, porque no quieren andar renegando con sus compañeros de toda la vida, o no les gusta. Eso puede ser un motivo. Y el otro es porque hay una responsabilización mayor, por supuesto, que llega incluso al director del hospital. Miren, el tema de la amplificación de la responsabilidad llega al caso que el otro día un abogado
que se dedica desde hace muchos años, más de 30 y pico, al tema, y con mucha práctica y en muchos fueros, con el tema de responsabilidad profesional, comentaba en un grupo, esto de la semana pasada, decía, no, yo no estoy pidiendo deliveries. Pero no es por una cuestión de la pandemia, de si está contagiado, si tiene COVID o no tiene COVID, y si me tengo que bañar, y si no, es porque no quiero quedar en la cadena de responsabilidad si al joven que viene con en la moto o la bicicleta, con, bueno, no voy a decir las marcas, pero Globo era una de estas, sí, Globo y hay otra más, en el hombro, lo agarra un auto porque puedo yo ser responsable. La respuesta es, bueno, sos un poco paranoico, hermano, ¿no? Del resto de los abogados. Pero era una persona que sabía mucho de responsabilidad civil. Y en realidad la responsabilidad ha crecido y con este código ha crecido más. Y en el tema de la responsabilidad por el hecho del inferior, hay una responsabilidad importante. Ser jefe de servicio o ser director de un hospital o de una clínica eh, requieren tener, no voy a decir un control, pero sí un seguimiento adecuado de lo que se está haciendo en su servicio. Ahora, hay servicios de psicopatología en algunos hospitales monovalentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que son enormes, que tienen más de 100 personas, entre planta, residentes, concurrentes, pasantes y demás, son cantidades. ¿Cómo se hace para controlar todo esto? Bueno, hay que ir delegando, pero se tiene que controlar. Un buen jefe de servicio controla lo que se hace, supervisa, controla, hace reuniones de equipo, está encima de todos y cada uno de los pacientes que pasan. Después, en lo que es la recreación del juicio de daños y perjuicios eventual, se llaman a todos los protagonistas y se va a determinar quién es responsable y quién no es responsable, ¿sí? Pero por lo pronto hay una responsabilidad importante del jefe de servicio, reitero, y el director de la institución. ¿De dónde Bueno, emana esa obligación? ¿Desde el Código Civil, de las leyes de ejercicio, de las normas hospitalarias? yo te diría que emana fundamentalmente de toda la teoría de la responsabilidad civil, de lo que sería la responsabilidad civil, refleja, y mucho tiene que ver la jurisprudencia y la doctrina. Mucho tiene que ver la jurisprudencia y la doctrina que ha coadyuvado en diferentes pronunciamientos a lentamente y acumulativamente, extendiendo la responsabilidad a quienes responden, valga la redundancia, por las personas a su cargo. Es lo que se llama, y está establecido en el código, la responsabilidad por el dependiente. ¿Sí? Les digo más, vamos a suponer en otro campo, para que tengan una idea. Hay una situación de violencia de género en un restaurante. ¿Sí? Un cliente hace algo o dice algo que agravia a una moza. ¿Sí? ¿Es responsable el dueño del restaurante? Sí, es responsable el dueño del restaurante. ¿Y pero cómo iba a hacer él para evitarlo? Es lo que se llama responsabilidad objetiva o responsabilidad refleja. Si ustedes van hoy a los juzgados, tiene un nombre muy largo, tributarios contenciosos administrativos del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, van a encontrar, y buscan los juicios de daños y perjuicios, todos los juicios, cantidad de juicios contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por pacientes que se suicidaron, por pacientes que fueron mal atendidos y tuvieron un daño, por pacientes que fueron mal atendidos y murieron, por pacientes que no le pasó nada pero que quieren obtener una ventaja, ¿sí? Esto es importante. Al derecho no va solamente el que tiene un derecho, ¿sí? Al derecho, perdón, a la justicia. ¿Quién va a la justicia? El que va a reclamar un derecho.
¿sí? También va el que cree que tiene un derecho y va a reclamar de buena fe. Y también va el que sabe que no tiene un derecho, pero quiere obtener una ventaja. ¿Mm? El juez no sabe quién es quién. Por eso viene lo que se llama el proceso de conocimiento y largos juicios, tediosos juicios de muchos años, para determinar si es responsable o no es responsable, con todo lo que ello implica. ¿Ok? Pero esto se asienta básicamente en este principio. El principio de la responsabilidad refleja la responsabilidad objetiva. A ver, hagamos lo siguiente. Yo creo que algunas cuestiones quizás que vayamos viendo, vayamos desarrollando y sobre todo cuando vayamos viendo a los fallos en concreto o a la síntesis de algunos fallos, van a quedar un poco más claras. Si queda tiempo, volvemos sobre este tema, ¿sí? De la responsabilidad objetiva. Otro tema, ¿el supervisor es responsable? Sí, es responsable el supervisor porque el supervisor supervisa al profesional, psicólogo o psicóloga. Bien, a su vez, lo vamos a ver ahora en concreto, eh, algunos deben estar pensando, no superviso a más nadie. No, en realidad la supervisión tiene que constar en la historia clínica, se tiene que firmar, y hoy también se estila, sobre todo en las denuncias, en las sospechas, eh, denunciar al supervisor y denunciar, no denunciar en el sentido de decir, mi trabajo fue supervisado por tal profesional, bla, 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 y a veces incluso se agrega una síntesis curricular de la persona. Más aún, en un caso reciente que tuve en pandemia, en un caso de sospecha de abuso sexual, la persona supervisó con dos profesionales distintos y en base a eso, por vía mail, hizo una denuncia de un caso de sospecha de abuso sexual al defensor de menores de turno, que en el mismo día que la recibió inició un expediente. El mismo día el juez citó a la madre de la niña, que se había negado a hacer la denuncia, más allá de que había una sospecha que surgía del relato de la niña y surge de las conductas, inclusive de alguna hora de juego que se había tomado, de algún material gráfico. Y que, como sospecha razonable y demás, quedaba en manos de la justicia investigar si se confirmaba o se descartaba. ¿Bien? Entonces, hay una tendencia a que las responsabilidades se van extendiendo en todo sentido, ¿no? Bien, les doy otro ejemplo. En el ámbito educativo, hasta hace, no sé, 20 años atrás, 30 años atrás, tal vez, no fue de un día para otro. Los colegios privados solían tener un representante legal que era normalmente el mismo director. En los colegios confesionales era un cura, una monja, un rabino. Cuando había algún tema legal, se llamaba algún papá de la comisión de padres, el papá de la comisión de padres iba y se presentaba y gratuitamente contestaba una carta de documento, daba un consejo legal. Hoy los colegios tienen director, los colegios privados, o directora, psicopedagoga, psicólogo y abogado. Pero abogado que trabaja, que está toda la mañana ahí en el colegio. Bien, por ahí da alguna materia también, pero porque la judicialización se ha expandido y en algún punto de vista positivamente y en otro punto de vista claramente en forma negativa. ¿Sí? Sobre todo, especialmente es un sentido de las grandes, un problema de las grandes urbes. Bien, no pasa eso en todos lados, ¿sí? Creo yo. Hoy un chico está jugando, saquemos el tema bullying, ¿no? Está jugando, esto me lo decía un abogado de varios colegios. Un chico está jugando al fútbol, se cae, se lastima las rodillas y hay una demanda contra el colegio. ¿Sí? Una niña
de un colegio, 10 años, está aprendiendo a jugar el hockey, no tiene el protector bucal que tenía que tener y que el profesor no se lo hizo poner. Otra niña de la misma edad se da vuelta, le pega un palazo en la boca y le baja 4 dientes. Al profesor le hacen un juicio y le reclaman una suma que es el salario de 2 años. Bueno, estaba en tribunales esto. Yo hablaba con un camarista que me decía, bueno, ya se ha desmadrado el tema. Evidentemente se ha desmadrado. ¿Sí? Pero, en fin, lo que uno tiene que tener claro en esto, que no me parece que hay que tener un tema eh, de miedo paralizante, pero sí que hay formas de trabajo que se tienen que revisar y los niveles de precisión, de idoneidad, de capacitación, de actualización, de entrenamiento, tienen que estar presentes en todo este tema. Y como decíamos ayer en un Zoom, en otro tema, nadie puede decir ni afirmar algo que no pueda poder fundamentar. ¿Sí? Nadie puede decir por escrito a alguien que no pueda fundamentar, más aún, frente a un tribunal oral. Bueno, eso sí es un poquito de paranoia. Bueno, pero este, creo que con el paso del tiempo hay en la mayoría de los profesionales de la psicología, y de la salud mental en general, una idea hacia encuadrarse en los dispositivos jurídicos, legales y éticos deontológicos que, insisto, no están escindidos, están absolutamente articulados. Bueno, no sé si alguien quiere en este punto, hecha esta introducción, decir algo, aportar algo. Yo me quedo pensando Bueno, con esto de que se amplían las responsabilidades, que un poco lo vemos en la vida cotidiana, ¿no? sí, totalmente, Es un totalmente. fenómeno, creo que es un fenómeno, no sé, o se fue dando por sí solo, no, no sé exactamente cómo, pero fue como instalándose esto, ¿no? Se fue instalando y en forma, insisto, desigual, son fenómenos, en las grandes urbes, Ah, más que en ningún otro lado, más que en ningún otro lado. El tema de los juicios de daños y perjuicios contra los médicos, qué sé yo, cuando yo empecé a trabajar en el tema, estaban en el auge, estaban las personas que iban a la puerta de los hospitales y repartían tarjetas de abogados y demás. Los colegios de abogados tomaron medidas muy serias con los abogados, porque eso es propaganda leal, está prohibida por todos los códigos de ética de abogados. Tomaron medidas muy serias y muchos abogados fueron sancionados por eso y se terminó. También algunos otros los cascaron también, ¿no? Que estaban repartiendo volantes. Pero bueno, el tema es que esto, en esa época, la responsabilidad profesional era de los médicos, nada más. Y de algunos médicos, ¿sí? Eran campo preferido los cirujanos, los obstetras. Hubo especialidades que empezaron a quedar desiertas por ese tema, por el juicio de daños y perjuicios. Hay profesionales que después de haber tenido un juicio que ganaron, dijeron, yo no me dedico más a esto, me dedico a otra cosa. Había una profesional que trabajaba en un área en pediatría, era excelente, pasó por un proceso y dijo, no quiero saber más nada con ningún paciente, y se dedica a hacer traducciones médicas hace muchos años y le va fenómeno, y trabaja desde la casa antes, durante y después de la pandemia. Y gana muy bien. Y no, digo, porque esto genera también consecuencias muy, muy graves. Este, entonces, tiene que ir progresivamente eh, a pensarse en protocolos. Los protocolos, en el año 2000, en los congresos que teníamos, los protocolos, no, hablemos de reglas de buenas prácticas, los buenos protocolos. Hoy la palabra protocolo está, bueno, ni con la pandemia ni hablar, pero los protocolos de intervención son claves, son caminos que
resguardados por donde se deben transitar y donde van ahí derechos de pacientes y derechos de psicólogos y psicólogas. Sí, ser jefe de equipo no... y sobre todo viendo que los plus por conducción no son muy buenos, no son muy altos, son generalmente simbólicos. Pero bueno. Bueno, estas son algunas obligaciones a ver, que con el paso del tiempo yo fui creando y amplificando. Y la palabra obligación no tiene que ser entendida o asumida como una carga, como algo lastimoso, algo ajeno, sino algo que es una guía, un marco referencial, un contexto, ¿bien? La primera, la obligación de respetar la integridad, dignidad, intimidad y demás derechos personalísimos de las pacientes. ¿Sí? Esto está en todos los códigos de ética, en el código de ética de la FEPRA está muy destacado. Y esto implica todo el bloque de constitucionalidad. ¿Sí? Desde la Declaración de los Derechos del Hombre del año 48 en adelante, piensen en todas las normas, la CEDAW, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pero básicamente todos sabemos a qué se refiere este tema, no es que tengamos que leerla perfectamente para saber. Sí, por ahí la Convención de los Derechos del Niño es diferente al resto porque sí hay pautas operativas muy claras. Sobre cierta forma de conducirse y especialmente en los tratamientos también se llega a ese nivel. Pero en realidad queda claro cuáles son estos demás derechos personalísimos que también los podemos llamar derechos humanos, que son todos los derechos que las personas tienen por el hecho de ser personas, ¿sí? Todos. El honor, la confidencialidad, la dignidad, la intimidad, ¿sí? La intimidad, sobre todo, altamente relacionado a la confidencialidad, la tienen todos. ¿Sí? El malo y el bueno. El neurótico y el psicótico. ¿Sí? Bien. Obligación de guardar riguroso secreto profesional. Bien, acá vamos a ver, después lo vamos a analizar, que el único secreto profesional absoluto que existe hoy es el secreto sacerdotal, o el secreto de confesión. Nada más. De ahí viene, ¿eh? ¿Sí? De ahí se fue copiado. El juramento hipocrático, básicamente, rige para los psicólogos, pero para los psicólogos tiene mayor importancia, mayor rigor, porque es el lugar, la terapia, sea cual fuera la orientación, donde se van a depositar los sueños, las frustraciones, lo más reservado, lo más íntimo de la persona. Y esa intimidad tiene una protección jurídica enorme. ¿Sí? Pero, hay situaciones donde ese secreto se tiene que levantar, lo que la ley dice, relevar, y es cuando existe una justa causa de relevación. ¿A quién? Y puede ser a los padres o puede ser a la justicia. Bien. Hay un concepto, un fallo de la Cámara de Casación francesa de los años 50, por ahí, muy viejo. Había una persona que había sido herida en una pelea, había recibido una herida de arma blanca, lo atendió el médico. En el juicio que se hace contra la persona que había provocado la herida, lo llaman al médico, el médico dice, no, secreto profesional. Terminan sancionándolo diciendo, no, mira, en todo caso el secreto profesional apunta a cuidar a tu paciente. Vos estás haciendo exactamente lo contrario, lo estás perjudicando y estás incurriendo en una frase que se usa que es abuso de secreto. ¿Sí?
igual, en el campo de la salud mental se van a encontrar con infinidad de situaciones dilemáticas. Infinidad de situaciones dilemáticas donde algunos van a tomar decisiones, van a recomendar decisiones totalmente diferentes y opuestas. ¿Sí? En una de las capacitaciones que daba, esto que contaba al principio hace tiempo, me contó una vez una psicóloga que tenía una paciente, mujer, con situaciones de mucha violencia, mucha agresión, de actuar muy impulsivamente, y había llegado a la sesión totalmente desbordada porque su pareja, había conocido que su pareja la engañaba. ¿Sí? Entonces, no cuando le contó en algún momento, no pudo hacer nada, la pudo contar, la persona imprevistamente sale desbordada de la sesión, diciéndole que iba a matar a su pareja por la infidelidad. Entonces, llamó a 3 abogados. En realidad llamó a 2, uno de esos abogados era juez aparte, ¿no? Uno le dijo, anda a la policía y denunciala. Otro le dijo, llámala y que te entregue el revólver que supuestamente habría comprado y te lo guardás en el escritorio. Y el otro le dijo, no hagas nada y cruzar los dedos. No hizo nada y cruzó los dedos, digamos, y no pasó nada. ¿Qué se les ocurre que pudo haber hecho esa persona? ¿Esa persona, la psicóloga o No, la no, la paciente? psicóloga. La Ah, psicóloga se encuentra con ese dilema, que la persona le dice que descubrió un engaño, está desbordada, sabe, le hace mucho tiempo que la trata, sabe que se desborda, que ha tenido hechos violentos, pero ahora dice que compra un arma y que la va a matar. Se fue. Tenía que denunciar porque había un riesgo para terceros. Sí, tenía que levantar Bueno, el secreto profesional y hacer una denuncia. Sí, hay riesgo inminente. esa es una posibilidad. La otra posibilidad en ese caso es hacer una interconsulta con un psiquiatra y buscar la posibilidad, o con otro profesional, pero por ahí con un psiquiatra, digamos, por la posibilidad de articular la internación, esta sería una alternativa. Hay Sí, lo que pasa un... es que usted decía que, digamos, el grave desborde ya venía anteriormente, que era algo que tenía como una presentación clínica. Entonces, digo, me parece que, digo, la paciente se ponía continuamente en riesgo y acá lo que estaba en riesgo era un tercero. Digo, tal vez esa instancia debió haber estado en un tiempo anterior. Claro, yo creo lo mismo que Karina. De pronto hay una intervención del orden de la clínica que se podría pensar con una interconsulta, pero quizás es previo, digo, en el momento de la inminencia del riesgo de un tercero o de sí mismo, la implicancia legal es la denuncia. Son las dos cosas probablemente. Digo, si, igual la interconsulta no garantiza nada. En cuanto a la intervención clínica me refiero. Sí, porque yo opino ahí lo igual. En ese punto, si a partir de las buenas prácticas no se había realizado una interconsulta previamente con un psiquiatra, en ese momento, Claro. como la psicóloga o el psicólogo no puede dar cuenta de que esa persona vaya o no a la consulta con el psiquiatra, digo, más allá de tener un tercero que la pueda acompañar o en ese punto no trabaja en un servicio donde haya un psiquiatra al cual pueda consultar mientras está haciendo la consulta, es casi como cruzar los dedos, decirle que vaya a hacer una interconsulta o plantearle que haga la interconsulta con un psiquiatra para uno llamar al psiquiatra, avisarle. Me parece que ahí la cuestión clínica se juega más en lo inmediato que su relato plantea, digo, que cuando la vea la va a matar.
No, hay diferentes alternativas, es cierto, digamos. Hay un tema es que si ella llegó a esa situación de desborde y no tomó una medida antes, la interconsulta tuvo que estar antes, ¿sí? Hubo una época donde el psiquiatra era el enemigo del psicólogo, ¿sí? Directamente. Hoy creo que ya se superó esto y queda claro que ambos tienen que trabajar conjuntamente y articuladamente, ¿sí? No todos, lamentablemente, piensan así. Una vez alguien me llamó también, me dice un tema, bueno, le digo, mira, me parece que tenés que llamar a un psiquiatra. Me parece, yo haría eso. Sí, a mí me parece también Y me poner en dice, ¿vos conocés conocimiento, uno? ¿Cómo? me parece que es también poner en conocimiento a las personas que estén convivientes con esa persona, Claro. con el Bueno, esa es otra, paciente. Eso es lo fundamental, porque si pero le por eso digo que uno, vaya a ser un psiquiatra, no va a ir a verlo al psiquiatra, va a seguir con su no, más idea. bien, no. A ver, la idea del psiquiatra es convocar al psiquiatra, puede ser a un supervisor también y pensar. Lo concreto es buscar activar, hacer algo. Porque la Pero en persona ese lo que le momento, pasó se claro, paralizó, o bueno, se por eso, pero semi-paralizó, porque, está bien, empezó a llamar a abogados que le dijeron cosas. Pudo haber había que actuar en ese ido a momento. avisar a la persona. ¿Cómo? Que en ese momento tenía que actuar, digamos, porque si hace todo ese recorrido que estamos pensando, digamos, lo inminente ahí es la denuncia porque había una tercera persona en riesgo. Sí, ahí, pero Puede digo, comunicarse con un familiar, pero en lo previo, digo, si la persona ya viene con ciertas conductas, en lo previo me refiero, desde ¿no? ya, sí, Y sí. entonces tener enseguida ya de entrada un contacto de Familiar, sí. eso, Sí, alguien cercano, sí. Bueno, por eso, hay que ir pensando permanentemente en este tema, sobre todo que en muchos casos los tratamientos tienen recorridos bastante extensos en el tiempo y van surgiendo algunas cuestiones. Y por eso la supervisión también pasa a ser, de alguna manera, está más adelante, esto es un derecho del paciente. ¿Sí? Entonces, son temas complicados. Yo le voy a contar el leading case. El leading case es el caso modelo eh, que apareció como todo leading case en Estados Unidos. Se llama Tarasov. Todavía, si ustedes buscan Tarasov, Tatiana Tarasov, o el caso Tarasov, hay algo todavía, por lo menos hace algunos años se seguía discutiendo. Tatiana Tarasov era una joven de 19 años que había tenido una relación con un hombre un poco mayor, de características muy violentas, ¿sí? Básicamente. Pero violentas en serio, violentas psicopáticas, digamos. Después van a ver por qué. Este hombre estaba en tratamiento con un psiquiatra. Tatiana lo deja y se va a Brasil. Este hombre va a sus sesiones y le dice al psiquiatra, yo cuando la voy a encontrar a Tatiana, la voy a matar, la voy a descuartizar. ¿Sí? Entonces el hombre lo agarró, el profesional lo agarró y lo internó. Así de una, lo internó. No sé cómo, vení conmigo, lo internó. ¿Sí? Otro contexto, otra legislación, perfecto, pero lo internó. Diciendo, lo interno porque este lo va a hacer, o es probable que lo haga, es muy probable que lo haga. Y yo no tengo forma de conectar a Tatiana, aparte para avisarle que se cuide. Bueno, el fin de semana en la internación lo ven el jefe del servicio y otro psiquiatra y dicen, no vemos criterio de internación válido. Tome su alta, sin consultar al tratante. Váyase a su casa. Se va a su casa y, bueno, pasó un tiempo y hizo lo que había prometido. La mató y la mató espantosamente. Un femicidio atroz. Bien. Y ahí viene el primer daños y perjuicios en la historia, ¿sí? Por no haber evitado lo que se llama conductas heterolesivas o peligro para terceros. Era previsible que lo haga. La persona que tenía conocimiento del femicida, vamos a decir, tiene un nombre, no me lo puedo acordar, no, tiene un apellido difícil.
Bueno, no importa, para que lo ubiquen, al femicida, dijo, esto podía pasar, y pasó, y tomó las medidas. Obviamente, la demanda fue contra estos dos, contra el jefe de servicio de la Clínica de Internación y el otro, que dijeron, bueno, vuelva a su casa, no hay problema. Vaya, tome estas pastillas, está todo fenómeno. Bien. A partir de eso hubo una discusión enorme porque había alguien del campo de la salud mental que era muy conocido, que empezó con la doctrina anti-Tarasov, que decía, nos quieren convertir en policías, si no somos policías. Bueno, fue una discusión que ya fue, ya terminó, ya pasó. Hoy, después vinieron las leyes de protección contra la violencia familiar, hoy está claro que hay que denunciar cuando hay peligro para terceros o tomar alguna medida, no necesariamente. Otra medida podría haber sido llamar a un familiar, ¿sí? Bien. La tercera relacionada con esto es la obligación de cumplir con las obligaciones de denunciar, valga la redundancia, previstas en las leyes de protección contra la violencia familiar. Como estamos en La Plata, aunque yo estoy en Cava, pero estamos simbólicamente en La Plata y estamos en el Colegio de la Provincia, vamos a referirnos solamente al artículo 4 de la Ley 12.569. ¿Le suena? Ley 12.569, Ley de Protección contra la Violencia Familiar de la Provincia de Buenos Aires, que tiene particularmente el artículo 4, la obligación de denunciar más amplia, que dice que cuando las víctimas de la violencia, ¿sí?, fueran menores, hoy diríamos niños, niñas y adolescentes, ancianos, hoy diríamos personas mayores, discapacitados y personas con padecimientos psiquiátricos, están, entre otros, los profesionales de la salud mental y también los funcionarios públicos, características que pueden tener dos personas al mismo tiempo, están obligados a denunciar. ¿Por qué estas cuatro categorías victimológicas? Porque están evidentemente en una situación de indefensión, de imposibilidad. ¿A partir de cuándo? De que tengan conocimiento de alguna forma de violencia, o que tengan una sospecha razonable, ¿sí? Ahí surge una obligación de denunciar. La ley no da más vueltas sobre eso y se sospecho por esto, investiguen. Es clara la ley. No solamente eso, sino que agrega que al que omite, al denunciante renuente, al que omite hacer la denuncia, en un plazo lógico, se le puede aplicar una multa en el mismo proceso, más allá de las acciones civiles que se le puedan iniciar. Una multa que está relacionada a un porcentaje de un sueldo de un juez, o sea, son multas altas. Lo mismo al que obstruye o impide la denuncia, que puede ser el mismo victimario o puede ser el jefe de servicio que diga, no vas a hacer la denuncia porque no vas a meter en problemas a todos. Típico. Yo no quiero ir a tribunales, pasarme toda una mañana en esos lugares espantosos. Lo más común, la directora con la maestra, esa es un error. No vas a meter en un problema, no, es al revés, estás en un problema si no haces la denuncia. Bien, nos va a venir y nos va a romper todo este hombre. Y a lo mejor, lo peor de todo es que a veces pasa eso. Bien, entonces, como dos caras de una misma moneda, existe esta confidencialidad y existe esta obligación de actuar. Pero, volviendo al caso del secreto profesional, no siempre es relevamiento el secreto profesional, ¿sí? Un psicólogo, una psicóloga que atiende a un niño o adolescente maltratado o abusado y que lo escucha, no tiene ningún relevamiento del secreto profesional, tiene pura obligación de actuar, ¿sí? Y el que en todo caso tiene un secreto profesional que tiene que relevar es el que atiende al victimario. ¿Ok? Cuando continúa el hecho. Bien, igual hay situaciones, muchas, que son complejas y difíciles de resolver. A veces estas discusiones en grupos son muy enriquecedoras. Hay una práctica que se usa en algunos lados que es muy interesante, que es reunirse
discutir, hacer una síntesis de la discusión y tomar un curso de acción, escribir una historia clínica, el que se considera más adecuado. Una vez en un hospital había un señor que venía trabajando porque él tenía tendencias pedófilas desde muy chico. Había formado una pareja con una señora que tenía hijos, y si bien él, digamos, trabajaba el problema y se angustiaba mucho por esa atracción que tenía por niños, un día llega y cuenta que empieza a sentir una atracción muy fuerte con los chicos de esa casa. Esto se trató con todo el servicio, eran varios. No había dos opiniones iguales. No había dos opiniones iguales. Uno decían, lo internás ya. Lo internás ya. No sé con qué motivo, pero lo internás ya. Otros decían, mandame un trabajador social para ver. Otros decían, llama a la mujer a ver qué pasa y avísale. Porque la mujer esta supuestamente no sabe nada de todo este tema. Bien, esto acá, ¿sí? Un hospital también monovalente, un servicio de psiquiatría. Fue muy interesante la discusión, muy, muy interesante, porque no tuvo desperdicio, porque todas las opiniones tenían un poquito de razón. Después finalmente se llegó a una estrategia combinada que incluía una medicación diferente, la intervención del servicio social activa, la citación de la madre, porque obviamente había que ponerla al tanto de este tema, entrevistas conjuntas, se armó toda una estrategia muy, muy interesante. Pero bueno, en realidad tendría que haberle preguntado qué opinan, así antes que me digan, antes de contarle cómo terminó el tema. No sé cómo terminó, pero evidentemente, digamos, se tomó un camino importante. Puede ser también que la señora esta haya dicho, no, yo no quiero que mis hijas queden expuestas, me rajo. Pero bueno, el tema es, lo que no se permite es la parálisis. Doctor, ¿Bien? disculpe, le hago una pregunta. Porque recién usted decía que el tema del relevamiento quedaría de parte del profesional que atiende al victimario, ¿verdad? Claro. Eso dijo recién. Ahora, nosotros, por ejemplo, tenemos muchas denuncias en el colegio, porque hay colegas que se anotician de, por ejemplo, un niño abusado y no realizan la denuncia, y ese niño vive con su victimario. Entonces, en ese sentido, bueno, nada, entraría como en contradicción con lo que usted estaba diciendo, por eso le quería preguntar. Bueno, qué buena la pregunta. No, ahí no hay, a ver, ahí está, la ley es clara y no hay ninguna vuelta. Vamos al campo teórico y un caso real y concreto. Cuando yo era abogado de la unidad de violencia familiar, una vez llega una familia entera, ¿sí? Vienen todos mandados por un pastor evangélico que dijo, ustedes tienen que nacer de nuevo, y los orientó bien. En esa época no era común, ¿no? Hace muchos años. ¿Por qué están acá? Y porque él, dice la madre, se acuesta con mi hija. ¿Cuántos años tiene su hija? 8. Lo dice como que se acuesta con la secretaria, el mismo tono. ¿Sí? Bien. En ese momento la pediatra revisó a la nena. Constata penetración anal y vaginal de antigua data. La nena cuenta tranquilamente lo que le pasaba, hacía años que le pasaba. Hace todos los hisopados que había en ese momento y lo manda al laboratorio con urgencia. En el consultorio de al lado, este hombre cuenta, no pasa mucho esto, pero pasa a veces, toda su historia desde que él era adolescente, que siempre le trajeron los chicos, y que cuando era adolescente jugaba con los más chiquitos y aprovechaba para, con el juego, frotarse, etcétera, etcétera. Pero no le gustaba ser así. Hasta que conoce a esta mujer que tenía hijos y con hijas, y dijo, bueno, me voy a casar con esta mujer que tiene hijas porque tiene hijas.
De hecho, después tiene 2 hijas más. Y en algún momento él piensa que, digamos, que esta atracción por los niños había desaparecido, pero no, pasó el tiempo, eran chiquititas las nenas en ese momento. Intentó con la más grande, no pudo, e intentó con esta chiquitita, que era muy, muy pequeña. Al momento de la denuncia tenía 8 años. Verónica se llama. Bien. Inmediatamente la pediatra hizo un informe, salió, hizo un informe, mandó, fue ya personalmente, tomó las muestras, las llevó, estábamos en un hospital, la llevó al laboratorio para descartar todas las venerias, se descartaron todas las venerias, había así por haber, por suerte, hizo un informe muy claro para la justicia, en una Remington. Mientras tanto, la psicóloga escuchó anodada todo la confesión, digamos, de este hombre. Ahora, legalmente, la pediatra no tenía ningún secreto profesional. La que tenía un secreto profesional era la psicóloga que escucha al abusador, ¿sí? Pero, evidentemente, levanta ese secreto profesional. Se hizo una denuncia, se hicieron papeles, yo era abogado del equipo, hicimos una denuncia. A la semana, nos inician un proceso por violación de secretos. A la pediatra, a la psicóloga y a mí. Pero bueno, lo rechazó in limine el juez, ¿no? Bueno, es larga la historia, pero después por un tema legal se decretó una nulidad, este señor salió, estuvo preso. En fin, pasaron cosas muy extrañas, pero quiero explicar, para ir al tema. En el tema del cumplimiento de las leyes de protección contra la violencia familiar y las leyes de protección integral de la infancia, las 26.061 y las provinciales todas, no hay ninguna duda. Y esto es terrible, y vamos a ver un caso, al final, de una condena de una psicóloga que no denuncia un caso. Bueno. Después, la obligación de requerir el consentimiento informado del paciente, de un familiar o del servicio de justicia. ¿Sí? Lo hablamos antes, el consentimiento no siempre lo puede dar el paciente. No siempre lo puede dar el paciente y a veces tienen que ser los representantes legales. ¿Quiénes son los representantes legales? Son los titulares de lo que antes era la patria potestad y que hoy se llama responsabilidad parental, papá y mamá. Muchas veces la mamá sola, porque no hay reconocimiento paterno, ¿sí? Y a veces este consentimiento lo tiene que dar la justicia. Igual es un tema de debate aún dentro de la justicia, si el juez lo puede ordenar con carácter cautelar, no lo puede declarar carácter cautelar, pero siempre en una situación de sospecha, el consejo que se da es que haya una autorización judicial expresa. Entonces, esta autorización judicial, van a decir, bueno, pero eso implica judicializar. Y en las épocas que vivimos es preferible que el tema empiece judicializado. ¿Sí? Hablamos recién, obligación de evitar conductas autolesivas. Uno dice el suicidio. Y en el tema del suicidio, piensa en suicidio, hay más, vamos a ver, ¿no? Pero empezamos por el final. En el suicidio, había una jurisprudencia que hablaba que había una obligación de fin. Quiere decir, una persona está internada y esta persona no se puede suicidar. Después vino otra jurisprudencia que dijo, no, es una obligación de medios agravada. Pero realmente es una obligación muy grande de todos los que intervienen, no solamente en la institución. Y durante mucho tiempo, cuando yo llego a esta temática, los únicos casos que había de condenas a psicólogos eran por suicidios, donde el psicólogo caía en la volteada junto con el psiquiatra, junto con el enfermero, junto con el director, junto con el jefe de servicio y obviamente la institución.
Hubo un primer caso muy famoso de una institución que la menciono porque ya no existe como tal, que es el bancario. Así se la recuerda el caso del bancario. Era una persona que decía que se quería suicidar, que de hecho, intentando suicidar, se había fracturado y alguien la internó en el 5.º piso, donde no había barrotes. Y pasó lo que se suponía que iba a pasar. Se dio una responsabilidad enorme, un juicio terrible, pero sobre todo hubo una persona muerta cuando estaba bajo la guarda de otras personas. A ver, hay un montón de otras conductas autolesivas que también son más, ¿cómo podría decir? Conductas autolesivas de otra entidad. Por ejemplo, esto muy común de los chicos adolescentes de cortarse, ¿no? Cortarse, hacerse un tajo. La pregunta, ¿pero es una conducta autolesiva o es una práctica que es común y que lo viven en internet y está el tema del video tal o cual y en YouTube está esto o el otro? No sé, ante la duda, siempre supervisen, interconsulten, siempre. Yo no me quedaría con eso. Y otra cosa, yo se lo diría a los padres, lo que está pasando. Hoy por hoy, mucha maldad viene de internet y hoy ya no tenemos teléfonos, tenemos computadoras con teléfonos, que es diferente. Entonces, el dilema en la población adolescente de control versus libertad es un dilema muy, muy complicado. Muy, muy complicado. Bien, obligación de evitar conductas heterolesivas, lo hemos hablado. Obligación de abstenerse de cualquier tipo de conducta o relación que pudiera afectar negativamente el tratamiento. Esto es lo que se llama abuso de transferencia. ¿Ok? No es solamente para psicoanalistas, es para todos. Muchas de las normas que están en los códigos de ética y que están en las leyes o están en la jurisprudencia provienen de constructos psicoanalíticos, pero son aplicables para todos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? No se puede tener relaciones sentimentales, no se puede tener relaciones sexuales, no se pueden tener relaciones financieras, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un caso de una psicóloga que la sancionaron y uno diría, pobre, sí, es una pavada. Pero ella a los pacientes le vendía ropa. Le vendía jeans, esas cosas, ¿no? Un poco para complementar la malaria, digamos, ¿no? No se puede, venderle a otras personas si quieres, pero no a tus pacientes, ¿sí? Porque es complicado para tu paciente decirte que no te va a comprar un jean, aunque no le guste. Después hay situaciones de estafas. Bueno, hay de todo. Ustedes deben conocer de colegas casos muchísimos, ¿no es cierto? Hay psicólogos, y me llama la atención mucho a veces en psicólogos jóvenes, que uno se supone, bueno, deben ya haber aprendido algunas cosas que los viejos no aprendieron, ¿no? Los viejos, no edad, los viejos en la profesión. Que va una paciente y le piden el número de teléfono, así de una, a la primera consulta. ¿Qué tenés que hacer el fin de semana? Bueno, o al revés, o dice, no, pero ella me pidió el número de teléfono. Bien. A ver, yo quería contarles algo que en este punto, y en realidad, antes de pasar al punto 8. ¿Ustedes vieron la película El robo del siglo? No la miniserie colombiana de Netflix, que es muy recomendable, la película, que habla del robo del banco.
¿El del Santander, Río? El Banco Río. Sí, Santander, sí. Sí, hay sí. una película hecha Sí. basada en la historia real. Ujú. Bueno, ustedes observaron que el protagonista, el genio de la banda, digamos, es el que interpreta a Diego Peretti. ¿Sí? Y Diego Peretti durante la película va yendo a un tratamiento y va compartiendo toda la planificación con su creo que dice analista en algún momento. Y el día antes de hacer el robo del siglo, hacer una especie de cierre de sesión. Bueno, alguna gente me dijo, para mi sorpresa, bueno, en realidad lo estaba acompañando en un proyecto. Y aparte era un delito contra la propiedad. Supongamos que ese analista existió de verdad, que no existió en la ficción. Supongamos que existió de verdad. ¿Es reprochable, es demandable, es denunciable, es excluible o está perfecto lo que él hizo? Lo acompañó, lo empujó en su proyecto. Pero es que, perdón, lo que me parece que también se juega es la cuestión ética, ¿no? No solo legal. Me parece No. que ese es el dilema. Sí, igual lo hace cómplice, pareciera. Uno planifica con él, pero es complicado pensar. Porque En realidad estamos, perdón, no, que entraría dentro de lo heterolesivo, ¿no? Porque porque no es lo heterolesivo solamente en relación a la integridad física, nada, esto que explicaba usted antes en relación a la vida del otro, sino que es cualquier cosa es un delito que daña a otros. Entonces, en ese sentido, compromete a la denuncia también, me parece. Sí, tiene que ver con eso. Sí, insisto que no sabemos si esta persona existe, si es ficción y demás, pero en la película aparece varias veces. Y seguramente cualquiera de ustedes que la ha visto o el que la vaya a ver, va a prestar, en Flow está también, está gratis ahora. Va a prestar mucha atención, más allá de que es una película recomendable. ¿Por qué? Porque el tema terminó sin ningún herido, sin ninguna lesión, ¿sí? Pero pudo haber terminado en una masacre. Y las personas que estuvieron de rehenes seguramente han tenido algún daño. Nadie que esté de rehén por 5 minutos, por 10 segundos, por 20 segundos, sale indemne emocionalmente de eso. Entonces es grave y hay un grado de complicidad. Hay una eticidad que obviamente, como decías, hay un sistema jurídico legal y un sistema ético deontológicos imbricados que regulan la conducta profesional. Y esto afecta negativamente el tratamiento. ¿Sí? No es que se tenga que las personas deban ser conducidas, digamos, a ser hombres o mujeres de bien, digamos, ¿no? Eso no. Pero tampoco se puede alentar un tipo de conducta delictiva de cualquiera que fuera. Cualquiera que fuera. Pero digo, Bien. el daño que se produce en ese sentido no solo tiene que ver con lo emocional, que podría ser, o lo físico de ese rehén, sino también un daño económico que se produjo a otras personas, y tampoco se sabe cuál es la consecuencia de ese daño económico para esas personas, porque nosotros, bueno, tenemos historia con esto, sabemos que, no sé, si alguien tenía todos sus ahorros en ese banco y de pronto, bueno, el banco no puede responder, digo, se producen situaciones de daño que son colaterales, capaz, y que implican que nosotros tenemos la obligación de denunciar, es un delito contra el patrimonio. Contra otros. Claro, contra otros. Claro.
Y además esto de acompañar en el proyecto, ¿no? Digo, bueno, ¿en qué proyecto estaríamos acompañando desde nuestro lugar? ¿No? Sí, Un me parece proyecto que que está afectando a otros. A ver, me parece que lo que complica es eso, digo, que lo que aparece ahí es casi una suerte de complicidad del terapeuta con el ladrón, digo, porque a nosotros nos ha pasado en la clínica nuestra, cuando uno trabaja sobre todo con población muy vulnerable, uno sabe que estás atendiendo gente que sale a robar y demás, digo, pero uno no alienta eso, uno intenta, digamos, ¿sí?, de trabajar con ese paciente para que pueda hacer algo distinto con su vida. No necesariamente sale a denunciarlo tampoco, ¿sí?, salvo que uno sepa que va a haber alguna situación inminente de peligro, ¿sí?, pero bueno, me parece que con todas estas cuestiones, yo pensaba, digo, ¿no?, que me parece que a lo mejor el problema está en que la jurisprudencia, obviamente la ley, lo que intenta es, digamos, tratar de universalizar, ¿sí?, que sea la ley justa para todos, y uno trabaja en el caso a caso, digamos, ¿no? Y según el caso, un corte puede significar una cosa, puede significar otra, a veces hay que denunciarlo, a veces no, a veces hay que trabajar con la familia, ¿no? Me parece que ese es el gran dilema que tenemos, el tema del caso a caso, ¿no? Yo estoy de acuerdo con el colega a 100%, porque en realidad es la eterna discusión entre que el derecho es objetivo y general, y nuestra ciencia es subjetiva y particular, y ahí es donde se producen todos los bretes para todos los que trabajamos en la psicología jurídica y se atraviesa el discurso legal todo el tiempo, es ese el brete, porque es verdad lo que dice el colega, un corte no necesariamente es denunciable, ¿no? Es en el caso a caso, el evaluarlo. Tiene que ver con la posición ética, con la transferencia, con la significación de ese corte en ese paciente, ¿no? Es complejo, claro. Bueno, pero ahí está la posibilidad de siempre la supervisión o la interconsulta, y diría las dos. Siempre son posibilidades que se tiene a mano como para poder medirse. Hay una idea de que la supervisión es solamente para el que se está formando. ¿Sí? Hubo un caso, esto me lo comentaba Fariña hace tiempo, hoy le iba a preguntar, me olvidé, antes de esto, para que me dieran alguna data más específica del caso. Pero bueno, en Estados Unidos se acusa a un joven se suicida, después de haber mantenido una relación con terapéutica durante tiempo. Se le acusa de abuso de transferencia, de que se había generado una relación sentimental y que eso había llevado al suicidio, o había coadyuvado. Coadyuvado quiere decir, no es decisivo, pero concurre. Fue una discusión muy importante, hubo peritos de parte de... los colegios profesionales tienen una implicancia enorme, porque están convocados a controlar fuertemente a los matriculados, fuertemente, a disponer cuestiones de sanciones, de suspensiones y demás, y están muy presentes en las vidas de las personas, de los profesionales, y en este caso había divididos opiniones que decían hizo abuso de transferencia, digamos, y otro dijo, no, actuó dentro del campo ético. Cuando el juez tuvo que resolver, después de haber escuchado a todos y demás, y después de haber escuchado un montón de argumentaciones, resolvió absolverla, mejor dicho, rechazando la demanda de daños y perjuicios, porque consideró que su trabajo había sido supervisado, ¿sí? Y había sido acreditada esa supervisión, ella había mostrado lo que hacía. Si ella hubiera hecho algo contrario a lo que correspondía, no hubiera supervisado. De ahí que sea tan importante en algún punto la supervisión, ¿sí? Es una garantía para el paciente, no solo para el profesional. Bien. Sé que es difícil, sé que es complicado, sé que es caro y muchas veces inaccesible. Bien. Por eso también el concepto que por ahí tienen malos sistémicos de covisión está bueno también, ¿no? Los abogados usamos mucho
el tema de la consulta permanente con otros. Lo llamamos a veces, los más jóvenes lo llaman así, frontonear, es decir, y che, y hacemos esto y planteamos esto, y qué te parece, y esto y la otra, y si no hicimos por acá, y si no, y si esperamos, y si planteamos tal o cual cosa. Sí, intercambiar opiniones, intercambiar, pensar, repensar, repensar, pensar. ¿Bien? No estar solos, romper la soledad. Bien. Parte de esto es obligación de denunciar a los colegas que hayan mantenido una conducta o relación comercial, laboral, social o sexual con un paciente y que ello haya ocasionado daño. Uno me dijo, no, pero esto es ser buchón. En realidad es mantener la salud pública, ¿sí? Propender a la salud pública y propender a la jerarquía de la profesión. ¿Bien? Pablo, cuando quieras hacemos unos minutos de bueno, café, unos 10 minutos. A ver, dale, ¿cuánto tiempo? Si te parece, 10, 15, no sé cómo digas vos. A ver, ¿cuánto nos quedan? Son 18, 8. Nos quedan... Menos de 2 horas. ¿Cuánto? Menos de 2 horas nos quedan. Bueno, 2 horas. Y hasta y 20 hacemos, y 20 en punto arrancamos. Dale. ¿Listo?